Rey. Juntos ante su presencia declaremos su gloria y poder. Ven, adoremos a Cristo, ven, adoremos al Rey. Juntos ante su presencia declaremos su gloria y poder. Declaremos su gloria y poder. Declaremos su gloria y poder. Adoramos, Señor. Alabemos a Cristo, Señor. Te damos la bienvenida a este lugar, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un honor para la iglesia del trigo, la iglesia pentecostal del Trigo del Noroeste, invitarle en esta hermosa mañana a alabar y adorar a nuestro Señor Jesucristo. Su presencia está aquí y nos guiará en este tiempo. Y para ello, busquemos en sus Biblias el Salmo 34:7 y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Oremos, mis amados. Padre amantísimo, en esta mañana, Señor, te damos las gracias porque podemos una vez más venir delante de tu presencia para alabarte, para adorarte, para bendecir tu nombre, para exaltarte, Señor, en este día, Señor, y ver ese movimiento de gloria que tú vas a derramar, Señor, en este momento, porque te buscamos con todo nuestro corazón, Señor. Queremos tu presencia, te necesitamos, Padre de la gloria, y hemos venido a dar lo mejor de nosotros, nuestra adoración, a entregar nuestro corazón delante de tu trono, Señor. Y te pedimos que recibas la alabanza, la adoración con agrado, Señor, con olor grato, Padre. Bendice, Señor, los elementos de este culto, Señor amado, que son consagrados para honrarte a ti, Padre. Bendice, Señor, a la congregación. Bendice, Señor, a nosotros los cantores, Señor. Úsanos con gloria y con poder, Señor, porque tú eres el Rey, tú eres el importante, tú eres el líder, Señor. Tú eres nuestro pastor, Padre. Y aquí hemos venido, Señor, a honrarte, Padre, porque este tiempo es la alabanza, el culto, la palabra, Señor. Glorifícate, Padre. Danos palabras reveladas, Señor, y que podamos, Padre, saber que tú, Señor, hoy nos visitaste, Señor, que tú estás en medio nuestro, Padre. Declaramos, Señor, tu gloria y poder, bendito Dios, y esperamos, Señor, que tu espíritu se mueva en este tiempo. Eres bienvenido, Padre. Bienvenido, Hijo, y bienvenido, Espíritu Santo. Alabemos al Señor con gozo, con alegría. Un aplauso para Este es un movimiento de gloria, es como una corriente de agua que después crece y se hace manantial. Este es el movimiento de gloria, es como una corriente de agua que después crece y se hace manantial. El manantial se convierte en río, después en el océano poderoso. El manantial se convierte en río,
Después el Padre y el océano poderoso. Este es el movimiento de gloria, es como una corriente de agua que después crece y se hace manantial. Este es el movimiento de gloria, es como una corriente de agua que después crece y se hace manantial. Y el manantial se convierte en río. Después el mar y el océano poderoso. El manantial se convierte en río. Después el mar y el océano poderoso. Y la gloria de Dios subirá la tierra, como las aguas cubren la mar. La gloria de Dios, y la gloria de Dios cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar. Mi Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. Mi Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. Y la gloria de Dios subirá la tierra, como las aguas cubren la mar. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar. Y Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. Y Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. De gloria, me recibe con su amor, me sombran sus palabras, susurran en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de gloria, el ofreció, el Rey del universo, el príncipe de paz, revelando de los cielos, los deseos que me da. Espíritu no anhela, eso me hace superar. Él es el Rey de gloria, no de hombre contigo. Su nombre es Cristo, Jesucristo. Dios poderoso, Rey de mis Rey de gloria.
Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de misterio, de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? De poder y majestad, sabio sin piedad, Él es Rey de amor y paz, Señor del cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de misterios, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de misterios, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de misterios, Rey de gloria. Alabamos, Señor, te bendecimos, Señor, venimos delante de tu presencia, Dios, a derramar nuestra alma, derramar nuestro corazón delante de ti, Madre de la gloria, porque tú has sido bueno, Señor, porque tú has sido maravilloso con nosotros, Dios. Grande, grande tú eres, Señor. Aleluya. Santo. Traigo mi perfume, hoy te quiero unir, derramo mi corazón delante de ti, Jesús. Traigo mi perfume, hoy te quiero unir, derramo mi corazón delante de ti, Jesús. Y beso tus pies delante de todos, porque lo que pensarán de mí. Beso tus pies
Señor, y derramo mi corazón delante de ti. Traigo mi perfume. Hoy me quiero unir y derramo mi corazón delante de ti, mi Dios, y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí, beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír y beso tus pies delante de todos, Señor. No importa lo que pensarán de mí, beso tus pies delante de todos. Yo solo quiero verte sonreír. Jesús, nadie me amó así. Yo sé, tú no tienes favoritos, corazón clama, quiero seguirte. Yo sé, no hay nadie entre nosotros, corazón canta, Jesús. Tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí, beso tus pies delante de todos, Señor. Y solo quiero verte sonreír. Beso tus pies delante de todos. No importa lo que piensan de mí, beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír. Jesús, nadie me amó así. Nadie nos ama como tú, Señor. Nadie nos ama como tú, Padre de la gloria. Tú eres el que llena nuestra alma, Señor, nuestro corazón, Dios amado. Gracias, Señor, gracias, Padre. Te seguimos alabando, te seguimos bendiciendo, Señor. Jesús, Jesús, eres mi plenitud. Jesús, Jesús, eres mi plenitud. Jesús, Jesús, eres mi plenitud.
ti, no tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, no tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Y si te tengo a ti, no tengo todo. Mi tesoro, de ti se ve, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, no tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, Dios, y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, no tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, no tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Aleluya, Señor. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Solo a tus pies podemos venir, como lo dice esta historia, cuando Jesús llegó a visitar a sus mejores amigos y se encontró
que Marta y María estaban completamente allí esperándoles anheladamente. Marta, en la necesidad de servir a su gran maestro, empezó a hacer lo mejor para atender al maestro. Pero María, en su condición de mujer que anhelaba estar a los pies de Jesús, vino y se postró y empezó a regar con sus lágrimas y con sus cabellos los pies de Jesús. Imagínense ese momento tan especial donde Jesús está aquí presente. Él está aquí presente. Y Él está allí con usted a su lado. Y María empezó a estar con Él de una manera tan personalizada, de una manera donde Él empezó a entablar esa conversación allí. Cierre sus ojos. Yo quiero que usted cierre sus ojos y se concentre en ese momento especial de la canción que acabamos de cantar. Si Él está allí con usted y usted está a sus pies, exponiéndole a Jesús todas sus necesidades, y no solo sus necesidades, estableciendo una conversación personal con Él. ¿Qué cree usted que puede hacer Jesús en estos momentos? Jesús estaba allí con María y vino Marta y le preguntó: Maestro, ¿por qué María no viene a ayudarme? Si ella ve que ando afanada para atenderte a ti, a todos los que han venido contigo. Y Jesús le dice: Marta, afanada y turbada por los quehaceres que estás haciendo, ¿no te has dado cuenta que a mí me tendrás por unos momentos, mientras que a María la tendrás un poco más? Pero María ha escogido la mejor parte de estar aquí postrada ante mi presencia, porque realmente estar bajo la presencia de nuestro Señor Jesucristo es lo que nos dará la identidad, es lo que nos dará la fortaleza, es lo que nos dará la entrega y la disposición para poder conversar con Él y decirle cuánto le amamos y cuánto le necesitamos y cuánto esperamos ese gran día de volvernos a encontrar con Él y estar allí cara a cara con Él. Imagínese ese momento cara a cara con el Señor y poder decirle al Maestro: aquí estoy a tus pies, entregando lo mejor de mí, entregando todo lo que soy, aún, Señor, sin merecerlo, aquí estoy. Y eso fue lo que hizo el Señor. Eso fue lo que hizo el Señor en ese momento, cuando en conversación con María estaban en ese momento tan especial de relación, de entrega, de disposición, de amor. Yo me imagino a Jesús diciéndole a María todo lo que quería enseñarle en ese momento. Y así como Jesús le enseñaba, estaba allí
con ese corazón tan abierto, María, para entender una sola cosa. Y eso era la relación que deseaba con Jesús. Qué profunda historia. Qué profunda historia de relación, de entrega, de amor, de deleite, de comunión y de ese deseo de intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es poder saber que el Señor está allí, al lado suyo, para que en este momento tan especial usted derrame su corazón a Él. Mientras escuchamos el himno, seguimos deleitándonos en esa dulce y entrega presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por salvar a los mil pecadores, oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será, y algún día pues mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí es una atracción. Pues en ella llegó el Cordero de Dios, mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día pues la cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Aleluya, gloria a Dios. Por eso, en ese momento de relación de Jesús con María, así lo hizo también con sus discípulos. Y dice la palabra de Dios que en ese momento les hizo ver a cada uno que era el momento del último compartir con ellos. De manera que tomó pan y lo partió y dio a sus discípulos que estaban con él. El partir el pan representa
compartir, nutrir y tomar de la palabra de Dios, que es la revelación misma que nos lleva a una entrega de profunda examinar y estar con el Señor. De manera que tomó pan y les dijo: tomad y comed, porque este es mi cuerpo, por el cual es partido. Comamos todos. Asimismo también tomó la copa y les dijo: este es mi cuerpo, por el cual ha sido entregado. De manera que el vino representa la sangre derramada una vez y para siempre en una cruz, para recordarnos que el vino representa su sangre, de que ha de volver, y que esa sangre no solamente es para recordarlo, sino que esa sangre toma un lugar especial en la cruz de sanidad, de libertad y de todo lo que representa restauración de un cuerpo, como cuerpo de Cristo que somos. También tomó la copa y dijo: esta es mi sangre, por el cual será derramada por todos ustedes. Y las veces que la bebieran, estarán anunciando mi segunda venida. Tomemos todos. Señor, te damos gracias. Gracias por un momento tan especial de recordarnos que somos tu iglesia, somos tu esposa, somos tu novia, por el cual has de volver, y será ese momento tan especial que todos anhelamos, porque estaremos contigo. Por eso, en esa misma actitud, estaremos llevando la oración congregacional, donde estará como invitado a la oración congregacional nuestro hermano Roy, el cual estaremos orando por muchas condiciones por las cuales está pasando la iglesia, el Trigo del Noroeste. Nuestra hermana Beatriz Prado tiene su rodilla completamente inflamada después de la operación del tutor que le pusieron en el fémur. No sabemos si el tutor, su cuerpo está rechazando el tutor que le colocaron, pero lo que sí sabemos es que la oración es poder a los que creen en su nombre, y en su nombre veremos milagros y señales. También queremos poner en oración a nuestro hermano Pascual Graterol, el cual fue intervenido la semana pasada y está recuperándose satisfactoriamente, pero le empezó una inflamación en una parte de su cuerpo, donde hay que estar orando, porque eso representa una posible intervención.
Pero como confiamos que Dios puede deshacer esa inflamación, que es una acumulación de líquido en ese lugar, entonces podemos y confiamos que Dios obrará. Y así como los hermanos antes mencionado, hay muchas personas con las fuertes gripes que están suscitándose por allí. Hermanos, está lloviendo todos los días a las 2 de la tarde. Y esas lluvias están trayendo como consecuencia enfermedades y el COVID. ¿Por qué? Porque el ambiente, los aires están contaminados. Entonces, una mínima lluvia que usted le cae y no se protege, eso da como consecuencia que empieza a infectarse o a darle síntomas gripales y usted cree que es una simple gripe, pero a veces se convierte más allá. No espere mojarse, no espere que las cosas sucedan. Dios siempre dice en su palabra que el sabio ve el mal y se aparta, pero el necio ve el mal y lo reta y asume que Dios lo va a sanar. Dios lo puede sanar, pero si usted está retando a Dios de esa manera, créame que sus consecuencias las vamos a sufrir. Así es que oramos también por la gente que está engripada, que está con el COVID, que está con todas y cada una de estas situaciones. Saimal no está presente con nosotros porque también está con ciertos malestares estomacales, para que Dios le cubra sus paredes estomacales. En fin, oremos por Venezuela, oremos por la familia, oremos por un despertar de Jesucristo sobre Venezuela, sobre esta tierra que necesita que sea permeada de la presencia del Espíritu Santo, quien convertirá y hará que las cosas ocurran. Después de la oración congregacional, estaremos orando por la oración de diezmos y ofrendas, y vendrá un especial y posteriormente la entrega de la palabra. Entonces, no nos resta más que orar. Oremos todos juntos, hermanos, con el corazón, con su mano en su corazón. Sienta la oración. Dios le bendiga, hermano. La paz de Dios esté sobre su corazón. Vamos a orar, todos de pies, todos de pie. Hay una palabra en San Juan capítulo 14, versículo 13, dice: que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Él lo va a hacer, amado hermano, porque su palabra lo dice. Oramos, hermano. Padre, en esta mañana tan maravillosa que nos has regalado, Señor, te damos gracias porque tú eres fiel, tú eres verdadero, tú eres justo, Señor. Tú eres el poderoso de Israel, Señor. Nadie como tú, Señor Jesús. Por eso mi alma te alaba, mi alma está agradecida de ti, Padre amado, Señor. Nos colocamos, Señor Jesucristo, al hermano Pascual Graterol, Señor, en tus manos, Señor. Mira su vida, Señor Jesús. Mira donde quiera que se encuentre el Graterol. Ahí el Espíritu Santo va a desinflamar todo lo que tengas en tu cuerpo en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre del Señor Jesús vas a testificar de lo que Dios hizo en la cruz de Calvario por ti en el nombre de Jesús. Por eso declaramos sanidad sobre su cuerpo. Declaramos en el nombre de Jesús que el quirófano divino del cielo comienza a operarlo de una manera sobrenatural. En el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos en el nombre poderoso de Jesús que este hermano Graterol está en el quirófano del cielo, donde Jesús, el médico divino, está sanando su cuerpo en estos momentos. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo sé que tú eres un Dios de milagros, poderoso, Señor.
Tenemos fe, Señor, de lo que tú estás haciendo en su vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Oramos también, Señor, por la iglesia Trigo del Noreste, Señor. Mira tu iglesia, Señor. Mira la iglesia, Padre amado, Señor. Mira esta iglesia, Señor, que la veo ensanchada. Ensanchada, Padre amado, Señor. Vendrán corriendo acá, Señor, buscando liberación. Buscándote, Señor Jesús. Yo creo en tu poder, Señor. Vendrán, Señor, en este lugar, Señor, personas, Señor, aleluya, necesitadas, Padre amado, de ti, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, aleluya, por esta iglesia, para que guardes a cada vida, a cada hermano, cada levita que está en este lugar, cada adorador, Señor Jesucristo, cada hermano que intercede por esta iglesia, cada hermano que está en búsqueda, Señor, te pido que los guarde, que los protejas, Señor Jesucristo, que seas tú cuidándolos, Señor, que el ángel de Jehová acampe alrededor de ellos y los defienda donde quiera que vayan. Que sea tu dedo poderoso que esté con ellos, Señor Jesús. Por eso oramos por la iglesia, por la pastora, Señor. Declaramos sanidad sobre su cuerpo. Declaramos, Señor, aleluya, revelación del cielo para su vida. Declaramos en el nombre de Jesús que tú le sigas hablando a su vida, Padre, para llevar esta iglesia, Padre amado, a donde quiera llevarle las alturas, Señor. Por eso en el nombre de Jesús oramos por esta iglesia, Señor. Para que seas tú, Señor, cuidando, protegiéndola, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre amado, Señor. Oh, bendito Dios. Oramos también por Carlos Salazar y Mirle, su esposa, su esposo. Mira estas vidas, Señor. Mira estos varones y estas varonas, Señor Jesús. Mira este matrimonio, esta familia. Padre, Dios del cielo, bendice esta familia, Señor. Tal vez ellos están afanados, angustiados por una necesidad, Señor, que para ti no hay nada imposible. Padre, de vivienda y salud. Declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que tú mandas ángeles, Señor, para que comiencen a encontrar vivienda, para que puedan vivir en una vivienda, Señor. Y declaramos salud sobre su vida, para que puedan tener esa vivienda que ellos quieren, Señor Jesús. Padre, colocamos estas peticiones delante de ti para que seas tú glorificado, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos también, Señor Jesucristo, aleluya, por la familia. Oramos para que seas tú, Señor, declarando bendiciones sobre esta familia de bendición, la familia, Padre. Para que seas tú trayendo la familia, restaurando a la familia, Espíritu Santo, restaurando las vidas de la familia, a los hombres, Señor, porque los hombres Dios los puso como cabeza y no cola. Oh Padre, oramos por esos hombres que se levanten y comiencen a interceder, a buscarte, Señor. Oh Padre Santo, Señor. Oramos también por Venezuela. Mira esta nación, Señor. Esta nación es tuya, Señor. Una nación donde fluye leche y miel, Padre Santo, Señor. Declaramos, Señor, aleluya, los cielos abiertos sobre esta nación, Padre. Una nación, Padre, de bendición. Mientras otros se han ido del país, estamos aquí, Señor. Aquí estamos, Señor, intercediéndote y viendo tu provisión todos los días en esta Venezuela tan hermosa. Una Venezuela que tiene bendiciones de lo alto, Padre Santo, Señor. Oh, bendito Dios. Oramos también por Israel. Mira esta tierra, Señor, tu tierra, Padre. Esta tierra, Señor, de bendición. Oh, Padre, oramos para que seas tú guardando esa tierra de Israel, Padre amado. Por el norte, por el sur, por el este y el oeste, Señor, de toda guerra, de todo lo que quiera venir contra esta nación, Señor. Tu ángel de Jehová nos defiende, Señor, en esta nación, Padre Santo, Señor. Oh, bendito Dios, Padre Santo. Oramos también, Señor Jesucristo. Oh, aleluya. Para que seas tú glorificándote, Padre amado, en este día, en esta mañana, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oh, bendito Dios, Padre amado, Señor. Te damos gracias, Señor Jesucristo, en esta mañana. Gracias, Señor. Bienvenidos a la casa de Dios.
27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Amén. Señor, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y todo el poder. Señor, te pedimos para que en esta hora, Señor, cada uno dé con un corazón alegre, como lo dispuso en su corazón, Señor, porque debemos dar alegría, porque es para ti, Señor. Bendice el tiempo, bendice las ofrendas, Señor. Y el que no tiene, Señor, te pedimos que tú le des para que puedan ofrendar, porque es para ti. Te damos toda la gloria y la honra, Señor. Debemos dar, Señor, con alegría y con gozo, porque es para ti. Gracias, Señor. Amén. Hace tiempo sé tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus pruebas de amor cayeron sobre mí. Tus pruebas de amor cayeron sobre mí. Y es su amor el que me sostiene, el que me da habla, el que me da paz, me da seguridad. Y es su amor el que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que es verdad. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los pelos se están cayendo y hoy puedo encontrar mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Los pelos se están cayendo. Los pelos se están cayendo y hoy puedo encontrar mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Es lo que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es lo que me sostiene,
el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Dios vive en sus cielos, me da paz, me da seguridad. Es un amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz y me da seguridad en lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga, amados, una vez más. Ya culminando la reflexión de Jeremías prácticamente, quiero hacer una acotación para que sigamos orando por los hermanos, por la hermana Lourdes Escalona, quien está en quirófano en este momento, haciéndole una intervención quirúrgica de una goma que tiene en su brazo izquierdo. Tengamos en oración a Lourdes, nuestra hermana que viene todos los sábados a estar con nosotros compartiendo y que es una mujer que busca mucho del Señor. Bueno, vengamos a la palabra. En Jeremías 46 al 48, obviamente no voy a leer todos los capítulos, voy simplemente a ir haciendo una reflexión de lo que representa la vida de un hombre como Jeremías, que en tiempos de crisis y en tiempos de desobediencia, estaba el pueblo de Judá juntamente con el pueblo de Israel en una desobediencia profunda y tremenda, porque habían simplemente decidido irse tras dioses ajenos y olvidarse de las ordenanzas, los estatutos. Se olvidaron de lo que representa Dios en la vida del hombre cuando nos dice: si te examinas y vienes delante de mí, entonces vivirás y tus días serán alargados, y adicionalmente tendrás todo cuanto deseas, porque yo soy un Dios de bendición, un Dios de retribución, un Dios que constantemente está el fluir de la bendición de Dios en la vida del hombre. Pero en este caso, el pueblo de Israel, junto con el pueblo de Judá, recordemos que Israel era del imperio del norte y Judá del imperio del sur. Eso significa que estaban como dos naciones divididas, norte-sur,
pero que de alguna manera u otra se levantaron a sus viejas costumbres. ¿De dónde venían? ¿De dónde venían? De la esclavitud. ¿De dónde venían? De Egipto. ¿De dónde venían? De todos aquellos lugares donde el costumbrismo y los valores estaban completamente tergiversados, porque no seguían a Jehová de los ejércitos, sino que todo lo contrario, iban y como que se les olvidaba de dónde Dios los había sacado para llevarlo a un camino mejor. Entonces, Dios, en su misericordia, porque Dios siempre en su infinita misericordia vendrá en restauración para su pueblo. Hoy por hoy, los tiempos que estamos viviendo, dice la palabra de Dios en Apocalipsis y en el Nuevo Testamento acerca de los tiempos finales, dice la palabra que los días serán acortados por amor a su pueblo. Imagínese usted hasta dónde llega el amor de Dios, que dice que los días serán acortados. Ahorita la ciencia se viene haciendo interrogantes diciendo: no podemos entender esto, cómo los días están pasando tan aceleradamente que las noches se están confundiendo con el día, porque nos acostamos y apenas pasan unos minutos, ya amaneció, y así sucesivamente, y no hay respuesta para la ciencia en relación a eso. Pero si ellos vinieran a las Sagradas Escrituras, se dieran cuenta que los días serán acortados por amor a la iglesia, por amor a su esposa, por amor a los convertidos, por amor a su pueblo, para acelerar los tiempos y rescatar a la iglesia, porque Dios sabe que su iglesia puede ser tentada aún más de lo que está haciendo actualmente, y puede pasarle como a esta historia profética del libro de Jeremías. El libro de Jeremías fue dado en la época de los 650 a 580 años antes de Cristo. Antes de Cristo. Pero fíjense que Jeremías profetizó acerca de Jesucristo. Y no solamente profetizó acerca de Jesucristo, sino que era un hombre profeta, y con todo respeto a los que dicen llamarse profeta, los profetas, era un hombre que tenía un corazón piadoso, contristado constantemente, en lloro y lamento, en entrega, en pasión y disposición de un corazón arrepentido a los pies de Jehová de los ejércitos, clamando por el perdón de Judá. Por eso le decían el profeta llorón, pero no porque lloraba porque quería llorar, lloraba porque su corazón estaba tan dolido ante Dios que era la única forma de mantenerse parado como una antorcha, porque el resto de la nación había perdido el enfoque de lo que representaba la época, así como está sucediendo en estos tiempos. ¿Qué está sucediendo en estos tiempos? En estos tiempos la iglesia, hablando de la iglesia general, está dormida. Está dormida. La iglesia de Jesucristo está dormida. Y está dormida porque pareciera que no están entendiendo los tiempos que se están viviendo
tan aceleradamente y todo lo que se está viendo, y hay poca relación con Dios. Hay poca intimidad con Dios. Hay poca sensibilidad con Dios. Hay poca rendición delante de Dios como hacía María a sus pies, llorando, clamando, buscando, entregando, rindiendo, examinando, haciendo que su vida fuese completamente rendida a los pies de ese Dios maravilloso que nos ha prometido el fluir leche y miel en la tierra que te ha colocado. ¿Qué quiere decir esa leche y esa miel? No es más que cada bendición que usted tiene delante de Dios, que usted espera en Él que eso suceda. Todos queremos un milagro. Pocos amén. Yo deseo un milagro. Que mi vida cada día sea rendida delante del Señor. Y que la revelación, la ciencia, el conocimiento, el entendimiento, la sabiduría sea sobre mi vida para poder cada día entender lo que la palabra de Dios se revela a mi corazón, para que de esa manera pueda estar como las vírgenes con el aceite encendido. Amén. Entonces, bueno, fíjense, Jeremías, un hombre que lo llamaban el profeta llorón, pero era un hombre que constantemente, gracias a ese hombre, era que Dios daba las directrices a un Jeremías para que el pueblo subsistiera, para que el pueblo no fuese completamente derrotado, porque Dios ama al pecador, mas no ama al pecado. Entonces, cuando Dios veía cómo el pueblo se desviaba a dioses ajenos, a dioses paganos, y no solamente a dioses paganos, dice la palabra que, 46, 47 y 40, no solamente se movía a las cosas paganas, sino que se movía, tal era el pecado que se movía la envidia, el rencor, la falta de perdón, las peleas entre ellos. Aquellos eran unas peleas a muerte. Si usted lee los capítulos, que me imagino que ya los leyó, eso era una muerte campal. Uno se metía con el otro y el otro. El de Judá se metía con el de Israel, y así sucesivamente. Hacían alianzas con Asiria, hacían alianzas con Moab, hacían alianzas con Egipto, hacían alianzas con los filisteos, hacían alianzas con Moab, hacían alianzas y alianzas y alianzas, y cada alianza tenía una consecuencia. Vengamos a la palabra en Jeremías capítulo 46, versículo 2. Dice, con respecto, esto es acerca de la profecía que Jeremías está haciéndole a los egipcios, en Egipto. Dice el versículo 2, con respecto a Egipto, contra el ejército del faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates en Carquemis, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 4 de Joacim, hijo de Joacía, rey de Judá. Al verso 10 dice, mas ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos, día de retribución para vengarse de sus enemigos, y de espada devorará y se saciará y se embriagará de sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del norte del río Éufrates. ¿Qué quiere decir esta palabra del versículo 2? Bueno, simplemente Carquemis era una ciudad que estaba colocada al sur de Siria, al norte de Siria, y
era una ciudad que tenía que ver mucho con los babilonios, con Babilonia. Cuando Babilonia derrotó a los egipcios 605 años antes de Cristo. Fíjense cómo empieza ¿cómo se dice? La venganza, cómo empieza el desajuste por falta de perdón y por no tener los estatutos o las ordenanzas bueno, sí, las ordenanzas que Dios le había dejado a su pueblo para que mantuviesen una conducta intachable delante de Dios y no se contaminaran con aquellas y cada uno de aquellos pueblos. Eso es como que ahorita, para dar una comparación contemporánea, ahorita aquí se mueve mucho lo que representa la santería, que es una rendición a la corte africana en cultos normales, corrientes, donde hacen sacrificios pensando que ese sacrificio es lo que determinará ¿cómo se dice? Una redención sobre sus vidas, cuando lo que están es haciendo actos que verdaderamente a la luz de la palabra no están cónsonos con su palabra, porque están dando rendición ¿a quién? A cosas ocultas. Entonces algo parecido estaba sucediendo en este tiempo, en la época de Jeremías, y como lo dice el verso 10, que él, como les dije, ama al pecador, pero no ama el pecado. Y por lo tanto dice en el verso 10 que castigaría al pueblo con sangre, con derramamiento de sangre. Por eso es que ahora pensamos que Dios no va a suceder, que eso no puede suceder en este tiempo. Bueno, Dios es soberano y Él puede hacer como Él desea. Y como no hacen caso de arrepentimiento, Él puede hacer un derramamiento de sangre en estos tiempos para que la gente pueda entender que Él está acelerando las cosas para que el pueblo busque, se examine delante del Señor. ¿Dios quiere eso? No lo quiere. Y por eso es que Él envía, tan bello el Señor, Él profetiza a través de Jeremías que vendría un nuevo pacto y que ese nuevo pacto estaría en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para darnos la oportunidad de poder arrepentirnos y saber que a través de ese nuevo pacto tendríamos la oportunidad de ser sanados, limpiados y borrados todos nuestros pecados, para reiniciar una relación con ese Cristo resucitado que hoy está a la diestra y intercede, a la diestra del Padre por cada uno de nosotros. Qué tremendo y qué profundo es cuando el Señor dice en el verso 27, pero tú, ¿quién? La iglesia. Pero tú, dice el verso 27, no temas, siervo mío, Jacob, ni desmayes, Israel, porque he aquí, yo te salvaré de lejos y a tu descendencia de la tierra de su cautividad. Y volverá Jacob y descansará y será prosperado y no habrá quien lo atemorice. Tú, siervo mío, Jacob, en otras palabras, tú, sierva mía, iglesia, el trigo del noroeste, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia y de ninguna manera te dejaré sin castigo. Claro, las consecuencias de un pecado siempre se van a llevar, pero la importancia
y el orden que Dios y las promesas que Dios nos da es que estará con nosotros. Aleluya. Él estará con nosotros. Él estará con nosotros. Y estará con nosotros porque nos ama. Estará con nosotros porque Él en su redención divina está el Jesucristo intercediendo grandemente por Israel, por Judá y por cada uno de los pueblos y naciones en el cual está la esposa del Cordero. Y la esposa del Cordero es su iglesia. Entonces, hermanos, aquí la palabra de Dios es tan especial para cada uno de nosotros que nos da constantemente las promesas de lo que Dios representa para su pueblo en los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos fuertes, tiempos difíciles. Ahorita por lo menos en estos tiempos contemporáneos se ha levantado las divisas a una cantidad exorbitante que ya el bolívar cada vez tiene menos valor y eso da como consecuencia que todas las cosas se puedan elevar. Entonces la demanda empieza a ser fuerte y la oferta, ¿a dónde está? En ninguna parte. Pero la demanda, entonces hay aquella situación económica que los economistas lo llaman el desastre, porque sabemos que tendrás dinero, pero no tendrás con qué comprar. Ahora, ¿eso es bíblico? Eso es bíblico. Dice, se llegarán los días en que tendrás dinero y no tendrás que comprar. Porque ahí podemos darnos cuenta cómo el valor monetario de nuestra moneda cada vez se hace más y más devaluada. Entonces, no se ha aumentado el sueldo, pero se elevó la divisa y da como consecuencia que lo que usted compra ahorita tiene que comprarlo 2 y 3 veces más que lo que costaba hace 3 semanas atrás. Entonces allí podemos ir dándonos cuenta cómo está una situación país económico. Ahí podemos darnos cuenta cómo está un país condición social. Ahí podemos darnos cuenta cómo está un país condición educativa, porque todo se encarece. Se encarece la educación, se encarece los servicios públicos, se encarece la salud, se encarece la economía, se encarece absolutamente todo. Entonces, estamos viendo que los tiempos que estamos viviendo son tiempos tan duros, tan fuertes, que lo que nos queda es convertirnos en unos Jeremías, clamando, buscando, diciéndole al Señor, lo que tengo, te doy gracias, porque eso me ayudará. ¿Cómo lo vas a hacer? No lo sé, Señor, pero aquí está. Les voy a dar un testimonio corto de lo que me sucedió ayer, viernes. La mesada que se me entrega para la parte mercado, todo eso, bueno, se me dijo, Lilia, tienes que ser lo más estricta posible porque no te puedo darlo todo. Porque o te doy todo para el mercado o no pagas el apartamento. Yo le digo, págame el apartamento y dame lo que puedas para lo demás. Le hice una oración a Dios. Antes de salir, le dije, Señor, te presento esta lista. Te presento todo lo que tengo que adquirir. Lo dejo en tus manos. Y que seas tú quien multipliques lo que tengo que hacer. Y me fui. Hermanos, compré todo lo que había en la lista.
todo lo que había en la lista. Ese es el Dios a quien le creemos. Ese es el Dios a quien le creemos. Ahora, si yo me hubiese ido sin orar, sin poner la lista a la presencia de Dios, bueno, conociéndome, yo hubiese comprado al primero que veo en la vía. Pero yo no fui así. Yo fui pidiendo dirección, llévame al lugar puntual. Y a esos lugares puntuales fui y compré absolutamente todo. Eso es lo que hace Dios cuando usted cree en Él y le pone las cosas a Él. Porque Él conoce tu necesidad. Él sabe en cuánto tienes en el bolsillo. Él sabe cómo está tu vida. Él sabe cómo está tu condición. Él sabe cómo está tu corazón. Él sabe hasta dónde tú le crees. Él sabe hasta dónde tú no le crees. Él lo sabe todo. ¿Quién más que Él para saberlo todo? Pero Él se glorifica cuando verdaderamente usted le cree a Él. Cuando usted le cree a Él. Fíjese, la profecía de los amonitas, capítulo 49, eran descendientes de Lot. Ya sabemos quién era Lot, ¿verdad? Sobrino de Abraham. Y ellos vivían en el río Jordán, al norte de Moab. Pero sus pecados de los moabitas eran idolatría, orgullo, confianza en la riqueza, en el espíritu de Mamón. Todo aquel que anda ahorita tras dinero. No voy a ir hoy a la iglesia en Trigo del Noroeste porque hoy los sábados es cuando más se hace plata. Entonces, había en ellos, en los moabitas, un espíritu de confianza en la riqueza y eran hostiles. Había una hostilidad en ellos. Como consecuencia de eso, bueno, Dios le dio una lección de vida a través del profeta Jeremías. Ahora, ¿quién fue el que más sufrió de todo esto? Jeremías. Porque donde llegaba lo encarcelaban, los reyes no confiaban, los reyes, aún siendo de Judá y de Israel, le decían, esa profecía que tú estás diciendo, eso no viene de Dios, por lo tanto, fuera de aquí, enciérramelo y déjamelo en el patio por yo no sé cuánto tiempo. Dígamelo cuando lo metieron en la cisterna. Cuando lo metieron en la cisterna, cuando lo apresaron en varios sitios que no podía hacer nada, cuando lo dejaban pasando hambre por castigo de los mismos reyes de Judá y de Israel, porque veían que el hombre no les profetizaba nada bueno, pero es que no le podía profetizar nada bueno si estaban en pecado. Si están en pecado, yo no puedo decir al pecado, ay no, sí, está bien, bueno, sigue así, ven y canta, sí, ven y ora, ay sí, no importa, yo sé que estás en pecado. No puedo. No se puede acariciar al pecado. El pecado es pecado. Dios ama al pecador, pero no el pecado. Y si hay alguna condición, uno tiene que ser sincero delante de Dios para poder ver la victoria en la vida de cada uno de nosotros. Estos son los tiempos donde Dios va a probar los corazones, va a probar la vida de nosotros, va a probar nuestro caminar, nuestro andar, cómo estamos, si le estamos creyendo, si no le estamos creyendo, si estamos con una pata chueca, si estamos, con un pie chueco, si estamos como estamos. ¿Por qué? Porque Dios está viendo. Y así como está acelerando los días, también está viendo la condición de nuestro corazón. Entonces,
La iglesia necesita despertar, la iglesia necesita intimidad más con Dios, la iglesia necesita orar más, la iglesia necesita leer más la palabra, porque mientras usted lee esta palabra le empieza a enseñar a usted una concatenación de una vida, de cómo debe ser la vida del creyente, la vida del cristiano, la vida del evangélico, la vida de todo aquel que se examina por la palabra de Dios. Y de esa manera usted va a entender y conocer todo lo que está aconteciendo. Y no espere meterse en las redes sociales y llenarse de redes sociales. Ay, mira lo que está pasando. Ay, mira y cada vez bueno, la boca se le va a ir como agrandando de tanta expresión ante las redes sociales, porque ve más redes sociales que palabras de Dios. Las redes sociales son buenas, hermano. Yo estoy evangelizando por las redes sociales y le doy la gloria a Dios por los que me siguen. Pero también no se llene de noticias y noticias y noticias y noticias, sino que venga la palabra, porque aquí están resumidas todas las noticias que ahorita están saliendo en las redes sociales. Basta leer el libro de Jeremías para irnos dando cuenta cómo está el mundo, cómo están las naciones, cómo está todo de una manera volteada. Pero entonces no leemos la palabra. Queremos que, ora por mí, ora por mí. Yo puedo orar, pero si tú no buscas una manera de cómo acomodar tu vida con Dios, yo puedo orar 70 veces 7. Pero, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está? ¿Realmente te estás metiendo con Dios? ¿Realmente tienes esa intimidad con Dios? Bueno, allí se lo dejo. Entonces, la otra es la profecía de los edomitas. Los edomitas eran descendientes de Esaú, hermano gemelo de Jacob. Entonces, si ustedes se ponen a ver, cada uno eran personas que tenían una cercanía familiar de linaje, donde podían salir adelante. Pero ¿qué hacían los edomitas? Bueno, él les mataba, eran pecadores 100 por 1, habían conflictos de enemistad con Israel, habían ¿cómo se dice? Distanciamientos por venganzas de muerte, y el orgullo era uno de sus principales factores o elementos que no los dejaba vivir tranquilamente. Y su ardiente odio a Israel era lo que permitía que la arrogancia de los edomitas, de ese orgullo, se sintieran demasiado seguros. Y así somos a veces. El orgullo nos lleva a sentirnos que somos wow, que nos las creemos más que el otro. No, hermano. El orgullo es uno de los primeros pecados que tiene el ser humano, que debemos sacarlo de nuestro corazón. Todo orgullo, toda arrogancia, toda cosa porque eso hace que el corazón, parece mentira como lo dice la palabra acá en el capítulo 49, versículo 16, la arrogancia, la ruina de los edomitas fue su orgullo, la cual hizo que se sintieran demasiado seguros y pensaban que nunca podían ser derrotados, porque tenían potentes fortificaciones, pero el orgullo, la presunción y la riqueza material no les bastó. No les bastó como creyente. Y fueron eliminados. Dios les dijo que iban a ser saqueados. Y así sucedió. Entonces, estamos hablando ya de otro aspecto de pecado. Y ese aspecto de pecado tiene que ver con la arrogancia, con el orgullo, con la falta de perdón, con la insinceridad, con la falsedad.
y con todas aquellas cosas que van dañando el corazón del ser humano. Hermanos, estamos en los tiempos donde debemos ser cada día sinceros con Dios. Porque suceden dos cosas. O usted y yo somos sinceros con Dios, o usted y yo nos vamos a encontrar con las consecuencias de toda arrogancia y desobediencia, de orgullo, que es lo que más abunda en este tiempo. Y el orgullo se ve en la iglesia, el orgullo se ve en los adoradores, el orgullo y la competitividad se ve entre los hermanos, el orgullo y la competitividad se ve, ay no, es que yo también quiero hacerlo como fulano, no, pero es que yo lo quiero hacer como Perenceo, no, mejor yo lo hago como John Maxwell, no, mejor yo lo hago como este predicador famoso, oye, que aquello era que cuando abría esa boca todo se convertía en que a ese que con ese que hazme como uno de esos. No, Dios te hizo como te hizo, pero Dios te da todos y cada uno de sus dones y sus frutos para que sea utilizado por Él en su tiempo y su momento oportuno. Dios está haciendo que las cosas acontezcan a través de usted como usted es, normal, sencillo. Amén. Amén. Entonces, bueno, no me resta más que decirle que Dios está en todos los asuntos en este tiempo. Queda de parte de nosotros como iglesia seguir adelante. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración y cerramos con una alabanza. Padre, te damos gracias por esta palabra. Palabra que nos lleva a examinarnos y a entender, Señor, que así como Jeremías gemía, lloraba, clamaba arrepentimiento de su pueblo, así cada uno de nosotros clamamos arrepentimiento por nuestra nación Venezuela y el mundo entero, por la iglesia, por las familias, por todo lo que somos, Señor. Queremos ser más como tú. Queremos que cada día nuestra vida merme de todo lo que somos, de aquello que no te agrada a ti, Señor. Y que limpies nuestros corazones. Limpies todo lo que necesita ser limpiado. Y nos des, a través de tu sangre poderosa, la limpieza, la purificación, la santificación, la redención que día a día necesitamos para ser mejores en esta Venezuela y en el lugar donde nos ha tocado estar. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Ayúdanos que tu Espíritu Santo cada día toque a las puertas de nuestros corazones y nos haga ser sabios y entendidos. Que nos haga ser sabios y entendidos para discernir los tiempos que vivimos. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.
Este es el movimiento de gloria, es como una corriente de agua que después de sed se hace manantial. El manantial se convierte en río, después el mar, el océano poderoso. El manantial se convierte en río, después el mar, el océano poderoso. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar. Y Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. Y Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar. Y Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. Y Cristo vendrá por su iglesia.